13 muertos y más de 400 heridos en las manifestaciones contra la privatización de 300 cuencas de agua en el país. Continúan las sequías en la capital mientras los niveles de las presas disminuyen aceleradamente e incrementan las medidas de control por parte del gobierno. El Senado ha aprobado el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera sur con el fin de frenar el avance de miles de migrantes que buscan agua. 5 años han pasado de la peor crisis de agua de la historia de la humanidad y las cosas no parecen mejorar. Alrededor del mundo, la escasez de agua trajo consigo una serie de problemas para los que nadie estaba preparado, desde una nueva crisis alimentaria derivada de la falta de irrigación en los cultivos hasta el resurgimiento de enfermedades que se creían erradicadas en un mundo en donde el aseo personal es ahora un lujo. Y aunque el presidente Márquez Baeza señaló que nuestro país no tiene nada que preocuparse, expertos afirman que es ingenuo creer que realmente estamos exentos del caos que se ha propagado en el mundo entero. Y aunque... ¿Cómo que no hay agua? ¿Te la acabaste? No, te lo juro. Ya sabes que no podemos rebasar el límite de 25 litros por día. O si no, el candado se activa y nos cortan el agua, hija. Parece ser que de unos años para acá, las crisis son el pan de cada día de este planeta. Crisis económica, crisis de seguridad, crisis humanitarias, crisis existenciales, porque ya nos acercamos a cumplir 30. Y con esto hablo de Pancho porque yo soy joven todavía y ni hablar del viejito de Tenoch. Nomás busquen su edad en Google, no está tan chavo como nos ha hecho creer. Pero de entre todas estas crisis, una de las más preocupantes es la crisis de recursos, porque aunque usted no lo crea, en este planeta se nos está acabando la arena, el helio, el cacao, los plátanos y hasta la paciencia con los blancos que siguen negando que México es un país racista. Sin embargo, por más triste que sea, podemos sobrevivir sin chocolates. Pero hay un recurso que desde hace muchos años se nos está acabando y parece ser que nadie le está dando la importancia que realmente merece. Estamos hablando del agua. Cuando hablamos de agua o de crisis de agua, ya no solo podemos hablar de la contaminación y la falta de acceso a esta, sino que ahora dos problemas más se han sumado a esta preocupante situación: las sequías y la escasez. Y aunque el problema de las sequías no es del todo nuevo, estas no eran tan peligrosas y tan preocupantes como lo son hoy. Y es que el aumento de la temperatura provocado por el cambio climático está haciendo que las regiones del mundo, que de por sí ya eran secas, lo sean aún más. Y secas, tan secas como las muestras de cariño que te hacía tu ex. En los últimos años, países como Argelia, Armenia, Marruecos y Etiopía han sido constantemente golpeados por las sequías extremas, las cuales a su vez han hecho que la falta de lluvia y un calor infernal provoque una gravísima crisis de salud que ha afectado a miles de personas. Sin embargo, y desafortunadamente, esto no es todo, pues las sequías no solo están atacando las zonas más áridas del planeta, sino también aquellas que tradicionalmente no lo eran. De acuerdo con la revista de la Universidad de Cambridge, Nature Geoscience, en la última década, Europa ha experimentado una serie de sequías nunca antes vistas en la historia del continente. Y es que desde 2015 para acá, los países de la Unión Europea han experimentado los veranos más calurosos de los que se tiene registro. Y países como España, Portugal e Italia han llegado incluso a registrar temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Y sí, ya saben que para nosotros los norteños eso no es mucho, 45 grados y un chingo de cerveza. Pero ¿sabes qué se necesita para hacer cerveza? Exacto, agua. Pero como les decía, regiones de Francia, de Países Bajos y de Alemania han sido azotadas por fuertes sequías, las cuales han provocado el aumento de la tasa de incendios forestales, acortamientos en las fuentes de agua dulce y reducciones significativas en la producción agrícola. Lo cual nos da como resultado que alrededor de 300 millones de hectáreas agrícolas en el mundo sufran de insuficiencia de agua. ¿Y saben qué pasa cuando no hay suficiente agua para regar cultivos? Nos quedamos sin comida. Ahora, esta situación nos conduce en gran parte hacia el segundo problema y quizá el más preocupante de todos, la escasez de agua, así como lo oyes. Pero antes de entrar de lleno al tema, es necesario que definamos qué es la escasez de agua.
La ONU define la escasez del agua como el punto en el que el impacto agregado de todos los usuarios afecta el suministro o la calidad de esta, de tal manera que la demanda de todos los sectores, como lo son el medioambiental y el de consumo humano, no pueden ser satisfechos enteramente. O en otras palabras, podemos entender la escasez como el momento en el que ya no hay agua suficiente como para poder satisfacer la demanda de todos. Así de sencillo. Ahora sí, ya podemos pasar a los datos para quitar sonrisas. Hace unas cuantas semanas salió el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Y lo que este informe nos dice es que hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que ya están experimentando escasez. Sumado a esto, de acuerdo con el reporte Water Security for All realizado por la UNICEF, más de 1.42 billones de personas a lo largo de 80 países viven en áreas donde el acceso al agua es cada vez menor y la obtención de recursos es muchísimo más difícil, acercándose cada vez más a vivir los primeros síntomas de la escasez. Más de 4.000 millones de personas ya experimentan escasez grave de agua por lo menos un mes al año y prácticamente la mitad de la población mundial ya vive en zonas que podrían llegar a sufrir la misma situación. Y además, se estima que para el 2050, 5.000 millones de personas más se unan a esta alarmante situación. Y por si esto fuera poco, los expertos esperan que para el año 2030, o sea, en 9 años nada más, 700 millones de personas tengan que ser desplazadas debido a la escasez intensa. Son más de 60 países los que están experimentando los duros y sofocantes golpes de sequías y de la escasez del agua, y en tan solo 17 de ellos se concentra la cuarta parte de la población mundial. Dentro de estos 17 figuran países pertenecientes a Medio Oriente, África, Europa, Sudamérica y uno en particular del norte de América. ¿Y ustedes cuál creen que sea? Exacto, nuestro México lindo y querido ya está empezando a presentar síntomas de escasez de agua. Y es que el Monitor de Sequía de México, el cual fue publicado el pasado 19 de abril, advierte que casi el 80% del territorio mexicano está experimentando algún tipo de sequía. Y aunque los estados del norte definitivamente la están pasando peor, también hay estados en el centro y el oeste del país para los cuales la cosa no pinta nada bien. Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato y algunas zonas del Estado de México y de Querétaro pasaron de sequías extremas a severas y en algunas zonas se registraron incluso sequías excepcionales. En los estados de Oaxaca y Veracruz se registraron niveles de sequía moderada y en otros como Chiapas, Yucatán y Quintana Roo se presentaron sequías quizás no muy grandes, pero sí anormales para las condiciones húmedas que reinan en esos estados. Pero en general casi todo el país está más seco que las enfrijoladas de Anaí. Y le das así como la consistencia rica, llenitos de salsita, de frijolito. Ahora, ustedes podrán decir, pero Estefanía, ya dijeron que para verano ya va a llover y todo va a volver a la normalidad. Pues déjame decirte que lo mismo dijeron de la pandemia y aquí seguimos. La cosa no es que vuelva a llover en unos meses. El problema es que el próximo año y los siguientes habrá más sequías y las lluvias, por otro lado, tardarán más tiempo en llegar e irán reduciéndose. Para que se den una idea de qué tan cabrón está esto, les cuento que además de todo, los lagos y presas en todo el país se están secando. En Michoacán, el lago de Cuitzeo, el segundo más grande de todo México, perdió un 15% de su volumen total. O sea que 600 de los 4.000 kilómetros que abarca está completamente secos. Y para empeorar las cosas, los investigadores señalan que lo más probable es que este lago desaparezca. De acuerdo con la revista Forbes, de las 210 presas que existen en el país, solo poseen el 46% de su capacidad de contención total. Nada más por poner un ejemplo, Villa Victoria, una de las principales presas de retención de agua del sistema Cutzamala, está en su nivel más bajo de reserva en años debido a la sequía. Y esta es una de las principales razones por las que el sistema de distribución Lerma-Cutzamala está enfrentando una de sus peores crisis de la historia. Operando con un 45% de su capacidad total, los especialistas señalan que el sistema de distribución más importante de la Ciudad de México podría colapsar en tan solo un año y medio. En tan solo un año y medio, una de las ciudades más pobladas del planeta podría comenzar a enfrentarse a una grave crisis de escasez generalizada. Y les juro que esta vez no estoy siendo nada alarmista. Porque, a ver, de por sí nuestra queridísima Ciudad de México
la ciudad de los palacios, ya experimentaba desde hace un buen rato problemas muy graves relacionados con la escasez de agua. Coajimalpa, La Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpalta son alcaldías que reciben el agua a cuentagotas, mientras que por otra parte nuestros vecinos de Iztapalapa y Xochimilco ya tienen varios años enfrentándose a infinitos recortes del suministro, y por si esto fuera poco, nuestros queridos Ángeles Azules también están recibiendo agua contaminada, lo cual está provocando que cientos de capitalinos padezcan de enfermedades gastrointestinales. No nada más es tu estrés o los tacos de canasta que te diste en la mañana lo que está provocando. Todos estos factores han hecho que muchos de los habitantes de estas alcaldías tengan que depender del suministro de agua a través de la compra y contratación de pipas. Y aquí les va un dato bastante preocupante. Noticia nueva para muchos y cuento viejo para otros. Las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han registrado en los últimos años un aumento del robo y el secuestro de estas pipas. Gente que se está robando el agua. Si alguna vez soñaron con vivir en una película post-apocalíptica de Hollywood, pues déjenme darles la buena noticia de que ya estamos viviendo en Mad Max, con persecuciones por agua. Coches tuneados, villanos de cuello y de pelo blanco, persecuciones a alta velocidad. Ahora tenemos que ser conscientes de que todos estos problemas existen aún con el Cutzamala operando, por lo que quiero que se pongan a pensar. ¿Qué va a pasar cuando el sistema de agua de toda la ciudad finalmente colapse? No sé si se acuerdan, pero hace poco más de un año el Cutzamala tuvo que recibir mantenimiento. Se le tuvo que cortar el suministro a distintas alcaldías y un montón de personas tuvieron que ingeniárselas para ahorrar y conseguir agua. Incluso las alcaldías más fifís de nuestra ciudad fueron golpeadas por estos recortes y eso ya es mucho decir. Con pipas, sin bañarse y ahorrando hasta la última gota, los chilangos pudieron sobrevivir a duras penas el recorte, que les recuerdo, no duró ni siquiera un mes, hasta que Tlaloc, nuestro bendito padre del agua, se emperró y nos hizo llover hasta ahogarnos. Y yo sé que hay quienes no les encanta bañarse y esto va a ser la excusa perfecta para no hacerlo, hija. Pero en unos cuantos años puede que algo tan sencillo como bañarse se convierta en un lujo. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que aclarar, y es que aunque el cambio climático y la sequía sean factores muy importantes en la ecuación de la escasez, definitivamente no son los únicos. Por si no se habían dado cuenta, en la Ciudad de México llueve, y llueve un chingo. O sea, somos como Londres, pero en lugar del príncipe Harry tenemos a Marcelo Ebrard. En lugar de David Bowie tenemos a Juanga. Bueno, teníamos. Aunque si me preguntan, yo prefiero a Juanga 1000 veces. Y ahora sí, ni Juanga ni agua. En esta ciudad cada año se inunda el Periférico, Insurgentes, Metro La Raza y evidentemente esto no es una señal de sequía, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en la Ciudad de México, como en muchas otras ciudades de nuestro país y del mundo, existen al menos 8 problemas que están impulsando la escasez. La sobrepoblación, la contaminación, los malos sistemas de distribución y captación de agua, las fugas, el sobreuso en el sector agrícola e industrial y por último, nuestro eterno tío incómodo, la sobreexplotación por parte de las corporaciones. No, espérame, porque ya eran 6 y... Entonces surge la pregunta, ¿este programa debería de llamarse las pinches empresas corruptas? Sea como sea, cada vez nos sorprende menos que ellos estén siempre detrás de muchos de nuestros problemas, ¿no es así? Pero bueno, para no hacerles el cuento tan largo, aquí les va un resumen. Somos una ciudad que está en constante crecimiento. Calles, segundos pisos, depresiones y banquetas eran necesarias para poder transportarnos. Casas, edificios y complejos habitacionales también eran necesarios para poder vivir. Con todo esto, poco a poco se ha ido creando una masa de concreto impenetrable que impide que el agua de las lluvias entre al subsuelo. Este mismo crecimiento constante hace que cada año se necesite más agua para poder satisfacer a toda la población. 9 millones de personas que necesitan agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Y les recuerdo que la cantidad de habitantes
va en aumento. Es por ello que nos vemos obligados a sobreexplotar nuestras presas y nuestro sistema, acabando con nuestros recursos antes de lo previsto e impidiendo que nuestras cuencas se recuperen. Del mismo modo, somos 9 millones de personas que también ensuciamos y contaminamos casi todo el agua que usamos, y aunque es cierto que hay plantas de agua residuales para tratar de componerla, la realidad es que estas no son suficientes porque el nivel del agua residual que produce nuestra ciudad es colosal y esta misma agua muchas veces regresa al ciclo de consumo. Ojo, con esto no estamos diciendo que la responsabilidad sea toda tuya o de tu primo Jairo que lava a diario su troca a manguera libre. No, para nada, pero pongámonos a pensar, puede que individualmente nuestras acciones en torno al agua no tengan enorme impacto. Que te tardes en la ducha más de 5 minutos no representa nada a comparación de lo que se gasta la empresa de refrescos del buen Santa Claus. No, ese Santa Claus no, el rojito. Pero cuando juntas casi 10 millones de personas en la Ciudad de México y el área conurbada, todas ellas usando el agua al mismo tiempo y todas ellas echando de todo por la coladera, quizá el impacto agregado sí es mucho más grande. Jabón, shampoo, desengrasante, aceite de cocina, de motor, hasta una que otra botarga del PRI en las coladeras de nuestra ciudad, lo cual genera un sistema lleno de agua sumamente contaminado que ya no se va a poder usar, y que cuando digo contaminada no solo es por la botarga del PRI. Encontraron eso, una enorme botarga de rat. Entre los desechos también se han encontrado muebles y tazas de baño. Y a todo esto también habría que sumarle el hecho de que vivimos en una ciudad que está a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Bien pinches alto para que me entiendan. Esto hace que tengamos que hacer un esfuerzo sobrehumano para subir todo el agua que necesitamos hasta acá arriba. Y que en todo este esfuerzo, obviamente, habrían fugas. Y esto es algo lógico. Ningún sistema en el mundo es perfecto. Era obvio que en algún momento de nuestro complejo sistema de distribución tuviesen que haber fugas. El problema es que, de acuerdo con el sistema de agua de la Ciudad de México, alrededor de un 40% del agua que consumimos se pierde en fugas a lo largo de toda la red. Sí, el 40%. Entonces, recapitulemos tantito esta parte. De por sí ya sobreexplotamos nuestras presas y nuestras reservas de agua. No se guarda casi nada del agua de lluvia porque no tenemos un sistema de captación eficiente. Contaminamos más del 60% del agua que usamos y encima de todo eso tenemos que subirla a más de 2 kilómetros de altura en un sistema que tiene constantes pérdidas, y eso solamente aquí en la Ciudad de México. Porque les recuerdo que todavía nos faltan cosas en la lista. Neta, a veces pienso que los mexicanos somos los mejores guerreros de Dios, como cuando Mariana Rodríguez perdió al San Benito y su chancla. Cuando no sé, todos los obstáculos que me han tocado vivir y que ustedes han sido parte de. Los sectores agrícola y ganadero, por otro lado, son los sectores que más agua utilizan y los que más la desperdician. De acuerdo con la Comisión de Agua, alrededor de un 60% del agua que se utiliza en el sector agrícola se termina desperdiciando por el riego ineficiente, fugas, infiltración y evaporación. Además, que existe un enorme riesgo de contaminación por la inmensa cantidad de pesticidas que se utilizan en los cultivos. Asimismo, el sector ganadero potencia el riesgo de contaminación por la ingesta de hormonas que tienen los animales, así como por los desechos que estos producen. Y todo esto irá en aumento conforme la población siga creciendo. Por otro lado, en el sector industrial como en el minero, se utilizan más de 400 millones de metros cúbicos de agua al año. Para ponerlo en perspectiva, con esa cantidad de agua podríamos abastecer a todo Monterrey y todavía sobraría agua. Pero además de las grandes cantidades de agua que requiere, esta industria es de las que más contamina los mantos acuíferos de nuestro país. Y los niveles de contaminación presentes en el agua que ellos utilizan la hacen prácticamente inconsumible. Y no es necesario ser un especialista en el tema para saber que es muy fácil que esa agua contaminada llegue a las personas. Ahora, para cerrar con broche de oro esta dolorosa lista, no podemos olvidar la enorme responsabilidad que tienen las empresas transnacionales en todo esto. Porque por más que quieran hacerse los locos ocultándose en campañas de apoyo y conciencia, son las que más gastan agua, no solo en México, sino en el mundo entero.
Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, Bimbo y un conjunto enorme de empresas utilizan al año más de 130,000 millones de litros para hacer sus productos. Por ejemplo, Coca-Cola es quizá la industria refresquera que más agua extrae de todo el país, y esto sin importarle que las zonas donde lo hace se encuentran en situaciones cercanas a la escasez intensa. Y si más de 30 litros de agua son necesarios para producir una sola botella de 1 litro de Coca-Cola, ¿cuántos litros creen que sean necesarios para producir las 25 millones de botellas que la empresa vende cada día? No me voy a aventar los cálculos, ahí se los echan en su casa. Y esto es de una sola empresa. Imagínense cuánta agua utilizan todas las empresas refresqueras y de venta de agua embotellada en el país, y con ello, cuánta agua contaminan. Así que cuando ciertas personalidades y empresas les quieran vender su agüita consciente y ecológica, recuerden que lo único de lo que ellos no son conscientes es que nos están dando en la madre a todos por estar embotellando agua en tiempos de crisis, intentando encima cobrar por ella. Neto, la pinche audacia. O sea, es como si alguien te quisiera cobrar por respirar. Con esto volvemos a la misma pregunta de siempre. ¿Qué ha hecho el gobierno para frenar todo esto? Pues déjenme decirles que la misma pregunta de siempre tiene la misma triste respuesta de siempre. Ni madres. El gobierno no ha movido un solo pinche dedo para detener la explotación de todas estas empresas. Como pueden ver, no todo es culpa ni del cambio climático per se, ni tuya cuando se te pasa a cerrarle la llave cuando te lavas los dientes. Es muy sencillo aventarle la responsabilidad del problema o a la sociedad haciéndola sentir culpable por sus hábitos o al cambio climático, afirmando que se trata de un enemigo misterioso que solo quiere ver caer a la República. Las cosas como son. Esto es un problema sistémico, y si en alguien debe recaer casi toda la responsabilidad es en las empresas y en el gobierno. Se tenía que decir y se dijo. El gobierno ha permitido no solo la explotación por parte de refresqueras, mineras, etc., sino que además ha dejado que la ciudad se siga expandiendo cada vez más con enormes complejos residenciales, sin importarle que ya hay alcaldías enteras que siguen sin tener agua. Lo peor es que su respuesta no ha sido ni imponer regulaciones a las inmobiliarias, ni frenarlas para evitar la construcción de estos enormes edificios residenciales que necesitan de muchísima presión para llevar agua a los penthouses. ¿Y qué ha hecho el gobierno a cambio? Su respuesta ha sido quitarle el agua a las colonias más pobres, para llevarlas a las más nuevas y más ricas. Así que les juro que por más que se bañen en 2 minutos y reutilicen el agua con la que trapean sus pisos, estas personas seguirán padeciendo de escasez si se siguen llevando el agua a los edificios de Avenida Mordor Santa Fe. Con toda esta irresponsabilidad, las colonias más vulnerables de nuestra ciudad se acercan poco a poco a lo que muchos llaman el día cero. Día en el que el agua se habrá terminado por completo. Día en el que nuestros vecinos abrirán las llaves de sus casas y no volverá a salir ni una sola gota de agua. Y digo vecinos, porque tristemente el día cero no será para toda la ciudad. El día cero llegará en diferentes fechas para las distintas clases sociales de nuestra ciudad, porque desde luego el problema del agua es un problema de clases y de desigualdad. Las colonias más adineradas podrán hacer uso de sus influencias y de su dinero para retrasar la llegada de este día lo más que se pueda, ya sea acaparando el mercado de pipas o, como lo vienen haciendo desde hace muchos años, recibiendo el suministro que originalmente era para otras colonias. Pero recuerden que ni todo el dinero ni todo el privilegio podrán hacerle frente a la crisis del agua por siempre. Y si no se hace algo ya, el día cero nos va a llegar tarde o temprano a todos y no habrá nada que podamos hacer. Mientras el gobierno no cambie la dirección del modelo de civilización y no regule debidamente a las empresas que saquean a diario nuestros recursos, el destino de esta ciudad será quedarse sin agua. Y con esto, el gobierno ya no podrá quitarle el agua ni a Iztapalapa, ni a Xochimilco, ni a la Álvaro Obregón, porque estarán completamente secas. El gobierno entonces, como el depredador que es, mirará hacia afuera, más allá del Estado de México, en busca de satisfacer su colosal demanda, y con esto quizá ponga sus ojos por allá, donde quedan los otros estados de la República con los que tenemos frontera.
Quizá Morelos, quizá Guerrero, quizá Querétaro, incluso quizá Puebla. Si hay agua, no les va a importar ni la distancia que tenga que viajar, ni las personas a las que se les tenga que quitar. Y de seguir con esta línea de acción, ya podemos imaginarnos que no seremos la única ciudad en quedarse sin agua. Y si el país entero ya entró en una grave crisis por el desabasto de gasolina, en donde hubo saqueos, muertos, convoyes de militares protegiendo el recurso e interminables filas para conseguir aunque fuese un poco, imagínense qué va a pasar cuando el principal recurso que otorga la vida escasee. ¿Qué va a pasar cuando los hospitales estén llenos no de pacientes con coronavirus, sino de enfermos de diarrea y tifoidea? ¿Qué va a pasar cuando nos enfrentemos a una crisis alimentaria por ya no poder regar nuestros cultivos? ¿Tomar Coca-Cola? ¿Qué va a pasar cuando los cárteles del narcotráfico abandonen las drogas para traficar con el agua? Si no queremos llegar a este escenario, tenemos que tomar acción el día de hoy. Como sociedad, exijamos al gobierno y a la iniciativa privada que reparen el daño y tomen todas y cada una de las acciones pertinentes para frenar a este problema que nos amenaza a todos. No nos conformemos con promesas simples. Aún estamos a tiempo de evitar que llegue el día cero. Aún estamos a tiempo de evitar que se nos termine el agua. Muchísimas gracias por ver este episodio de Versión Extendida. No se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita. Síganos en redes sociales y cada semana van a tener un video nuevo. Por favor, suscríbanse, por favor, denos muchos likes. Gracias, adiós. Queremos monetizar.